Buenas tardes a todos. Qué bueno ver a tanta gente conocida, otros por conocer en esta segunda instancia, es la instancia central. Bienvenidos a todos a la sexta jornada de innovación y práctica docente del Instituto Superior Sede Sapiense. La verdad que estamos muy contentos con el interés que han mostrado inscribiéndose, muy agradecidos por la confianza que han depositado en nuestra institución. La respuesta es muy variada, se han inscrito docentes de todos los niveles, inicial, primario, secundario, superior, de profesorado, universitario, del equipo técnico jurisdiccional, estudiantes de diferentes lugares, docentes de varias localidades, Parera, La Roque, Aldea San Antonio, Urdinarrein, Concepción del Uruguay, Pueblo Belgrano, Villa San Justo, Basavilbaso, Ibicuí, Paraná, La Paz, Posadas, Gualeguay, Victoria, La Plata, Colón, Nogoyá, San José, Colón, General Galarza, Buenos Aires, Catamarca. Uy, tenemos exponentes de todos los puntos del país. Qué bueno. Esta posibilidad que nos da la virtualidad de encontrarnos todos, de sumarnos todos con una ocupación en común. Ya con muchos de ustedes compartimos en la instancia anterior los primeros pasos en la educación inclusiva con dos especialistas, las profesoras María Bar y Mercedes Salas, y hoy nos encontramos de manera virtual en esta instancia central, que comprenderá jueves y viernes, tiene reconocimiento de la provincia según la resolución 3080 del 2022, porque queremos seguir profundizando en una educación inclusiva que nos interpela, que nos atraviesa, y nos invita a conocer, a informarnos sobre todo, para avanzar hacia la concreción de aulas inclusivas desde la diversificación curricular y la identificación de barreras para el aprendizaje. Y especialmente como institución formadora, el Instituto Sede Sapiense tiene el compromiso de tender un puente entre la formación inicial y la formación continua, favoreciendo procesos de estudio y de reflexión docente como actualización, tanto en lo personal como en lo profesional. Con este objetivo pudimos concretar la participación en la actividad sincrónica de hoy de dos reconocidos expositores. En un primer momento, la docente e investigadora de la Facultad de Trabajo Social de la UNER, magíster Sandra Salina, presentará el tema Miradas, tensiones y desafíos de la educación inclusiva en las voces de sus protagonistas. Luego, el presbítero Pablo Molero, responsable de la Comisión para las Personas con Discapacidad del Arzobispado de Buenos Aires, con una esperanzadora intervención. Te estábamos esperando. Pero antes de escucharlos a ellos, queremos invitar al presidente del Consejo Superior de Educación Católica, CONSUDEC, Adrián Álvarez, porque fue a través del Consejo y su revista que conocimos a los disertantes y esta labor tan significativa y valiosa en relación a la temática que nos ocupa. Adrián Álvarez. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno. La verdad es que es un gusto poder compartir con ustedes. A veces no siempre cuando uno siembra ve los resultados, ¿no? Y la verdad es que nuestra intención fue más que nada abrir una reflexión. Abrir una reflexión sobre el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en nuestras escuelas. Y bueno, y es gratificante ver que esa primer semilla promovió que ustedes pudieran juntarse con quienes
la verdad es que nos ayudaron a empezar a reflexionar este tema, y ya seguramente todos venimos reflexionando, digamos, no por nada estamos aquí hoy reunidos, pero me parece que es sumamente importante. Quizá lo que nos motivó a nosotros a tomar el tema fue los movimientos legislativos en este tema, pero la verdad es que lo que encontramos detrás, y coincidimos, es en la necesidad primero de repensar nosotros la inclusión de las personas con discapacidad, más allá de lo normativo. A veces, yo soy abogado, ¿no? Y la normativa viene a establecer muchas veces, a regular lo que ya existe, ¿sí? A dar un marco a la existencia. Pero lo importante es la actitud con que nosotros nos emprendemos. Yo contaba en la revista que yo soy hermano de una persona con discapacidad más grande que yo, ¿sí? Es mi hermana mayor, de hecho de vez en cuando me lo recuerda, que es mi hermana mayor, ¿sí? Y eso hizo que también yo tuviese un acercamiento al tema de discapacidad de una forma distinta, porque yo decía, a ver, no es ella la que tuvo que incluirse en la familia, sino yo me incluí en una familia donde había una persona con... A ver un segundito porque no se está escuchando, está muteado. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Bueno, yo les decía, mi hermana mayor, la del medio, que siempre me recuerda a ella, que es mi hermana mayor, no debió incluirse en una familia. Yo me incluí en una familia donde había una persona con discapacidad, como también hoy hay una persona con anteojos y pelado, digamos, ¿sí? Con mucho menos pelo del que tenía, y que ya de colorado me queda muy poco, ¿sí? Era muy colorado cuando era joven. Ahora mi barba verán que ya es sumamente canosa. Con lo cual me parece sumamente interesante que nosotros hagamos esta reflexión. Y es sumamente interesante que se haga desde la formación docente también. Que digamos que nosotros podamos trabajar este tema ya desde la formación docente. Esta es una falencia que nosotros tenemos, indudablemente, en nuestros institutos. Nos enfrentamos a realidades donde ni siquiera nos hemos sentado a reflexionarlo. Me parece que es sumamente grato este espacio, y desde ya agradecer a todos ustedes y a quienes hoy nos van a ayudar a reflexionar sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, Adrián. La verdad que para nosotros ha sido una muy buena oportunidad, y vamos a recordarles a toda esta gente querida que nos acompaña que pueden ir completando el formulario de asistencia a medida que lo vayan viendo en el chat que vamos a compartir. Y inmediatamente vamos a presentar a la magíster Sandra Salina. Se encuentra cursando el doctorando en Ciencias Sociales de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos. Es magíster en Trabajo Social por la misma universidad, diplomada en Género con Perspectiva de los Derechos Humanos de la Facultad Regional Paraná, Universidad Tecnológica Nacional. Es profesora de Enseñanza Superior en Trabajo Social de la Universidad de Concepción del Uruguay, licenciada en Trabajo Social de la Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de Entre Ríos. Su experiencia en general está en el campo de las ciencias sociales y básicamente en las políticas públicas en relación al trabajo social y a la educación. La educación integral en jóvenes, adolescentes con y sin discapacidad, y en la inclusión educativa por sobre todo. En esta oportunidad se centrará en el tema miradas, tensiones y desafíos de la educación inclusiva en las voces de sus protagonistas. A medida que vayan surgiendo preguntas, ustedes pueden escribirlas en el muro a través del otro link que por chat vamos a compartir. Al finalizar la exposición, comentaremos las preguntas. Con ustedes, Sandra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación de este instituto CD Sapiens.
un segundo, ¿no? Bien. Para mí, la verdad que es una alegría poder estar aquí. También es un compromiso que lo hago saber a lo largo de mi trabajo. Es un compromiso que, bueno, vengo transitando alrededor de 30 años, más allá de la presentación académica. También soy parte fundadora de una asociación para personas con discapacidad en la ciudad de Villaguay, en el centro de la provincia de Entre Ríos. Actualmente soy representante legal de esa escuela, por lo que no solamente es un compromiso desde lo académico, sino que es un compromiso desde lo personal y profesional, ¿no? Y esto es lo que hago saber aquí, en este trabajo que me llevó un buen tiempo. Pero bueno, hoy particularmente quisiera decirles que lo que escucharán en mi presentación es parte de un largo proceso que me ha implicado pensar, repensar, construir y deconstruir, encontrarme con teorías sobre políticas de inclusión, discapacidad y las personas en esta situación. Volver a mirarlas, repensarlas una y otra vez, teniendo presente los rostros concretos de quienes entrevisté y de otros jóvenes y adultos con los cuales me he encontrado y compartido espacios a lo largo de mi trayectoria profesional en trabajo social, así como en la docencia. Me moviliza una fuerte impronta que nos atraviesa visceralmente a quienes venimos de disciplinas en relación con los derechos humanos, sus cumplimientos y con ellos la transformación individual y colectiva a través de nuestras intervenciones profesionales desde instituciones y en redes interinstitucionales. Recuerdo aquella primera vez en la cual me di cuenta de que no me bastaba repetir los discursos que había recibido casi como mandato respecto de las personas con discapacidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hacer para que las personas con discapacidad transformen sus vidas, ¿no? Y cuando ese discurso me provocó molestias, fue el inicio de un camino que me llevó a pensar y a repensar mis propias prácticas, como apertura a un cambio que tengo la esperanza sea promotor de otros cambios. No sé cuáles, imposible saberlos, porque los significados e interpretaciones de las vidas de las personas son inconmensurables. En este proceso hubo que decidir y diseñar desde dónde comenzar. Surgieron varios interrogantes. Uno de ellos fue en relación a personas con discapacidad que no se relacionan con el ámbito educativo, ¿sí? Y mucho menos en los ámbitos donde desarrollaba mis intervenciones profesionales. Me aterraba desvelar mis propias intervenciones, pensarme en relación con las personas de mi intervención me inquietaba. Tal vez porque una ardua tarea de deconstrucción me esperaba, algo que en principio no parecía dispuesta. Pero siguiendo y perfilando este trabajo, consciente o inconscientemente, una parte de mí es muy testaruda, me encontré investigando en mi propio espacio profesional. Hoy, luego de haber transitado este tiempo en el cual me encontré con jóvenes, adultos y adultas a quienes presté mi oído, mi escucha atenta, fuimos construyendo diálogos desde las narrativas de sus necesidades, pensamientos de sus pasados y presentes, deseos, búsquedas, aspiraciones, luchas personales y colectivas. Fueron encuentros en los cuales se hizo evidente el ser sujeto, sujeta, situado y situada, históricamente condicionados. Los objetivos que me planteé guiaron y orientaron este trabajo cada vez que los vaivenes y entusiasmos teóricos o empíricos parecían correrme de sus planteos. Producir conocimiento acerca de la relación entre las prácticas educativas formativas de personas con discapacidad intelectual mental y los significados que se construyen en torno a la inclusión. En este caso, la inclusión laboral, que es específicamente mi tesis de maestría. Ha sido lo que orientó este trabajo entre lo teórico y lo empírico. La tarea asumida
consideró que es la apertura de nuevos espacios, tanto en la temática como en el campo profesional, ya que la disciplina que abrazo siempre es abridora de sentidos y posibilitadora de otros espacios para nuevas construcciones. He tenido el deseo y la aspiración que este trabajo sea herramienta para el desarrollo de conocimientos en lo temático, como en el campo de las intervenciones sociales. Por lo tanto, posibilitadora de otros espacios y abridora de otras discusiones, diálogos, debates y búsquedas de nuevos sentidos. Asimismo, también pretende ser posibilitadora para quienes elijan estudiar acerca de las situaciones de personas con discapacidad intelectual mental y que al mismo tiempo y fundamentalmente sea una nueva oportunidad para Osvaldo, para Quique, Gaby, Ignacio, Federico, Esperanza, Yamila, Nadia, Ana, Mía, que se abrieron a dialogar conmigo en la confianza y los vínculos que hemos generado en los años de mis intervenciones profesionales, sabiendo cada uno, cada una de ellas, de mi compromiso ético-político con sus historias personales y con el colectivo de personas con discapacidad intelectual mental. He procurado profundizar la mirada y el análisis crítico acerca de mis propias intervenciones profesionales, en vinculación con otras disciplinas en los espacios educativos que desarrollan programas de formación e inclusión, y con las cuales hemos abordado diversas situaciones problemáticas desde el campo temático. He podido comprender la transversalización de políticas universales en el desarrollo de las políticas de inclusión, la conceptualización de las prácticas educativas formativas de inclusión laboral, no como acciones aisladas o que de una u otra manera algunos sujetos han debido llevar adelante, sino como un proyecto ideológico político que ha sido delineado por organismos internacionales en términos universales para todas y todos los sujetos. Tal vez una lógica perversa. En cuestiones económicas, una suerte de posibilidades y de reconocimientos en términos de derechos humanos. Planteo ejes que surgieron desde los sí mismos, que han facilitado profundizar en el análisis, ya no desde las narrativas, sino de modo articulado con las teorías que guiaron este proceso investigativo y contribuyeron en la diversidad de miradas y perspectivas. En esta problematización, no solo interpelo, sino que me interpelo en mi propia práctica y busco reconocerme por momentos, dolorosamente, en los claros oscuros de las experiencias de estos y de estas jóvenes y adultos con quienes compartí todos estos años del devenir educativo en las escuelas de educación integral. Los interrogantes así fueron surgiendo como preocupaciones acerca de la tan nombrada inclusión e inclusión laboral, cuando ésta se orienta a personas con discapacidad intelectual mental, que asisten a instituciones educativas e instituciones educativas con espacios de formación laboral. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué hablamos de inclusión en la cotidianeidad? Intenta ser un modo de descubrir la necesidad de reconocer a ese otro, a esa otra, diferente en la cotidianeidad, no desde el lugar de la naturalización y la obviedad, sino desde un real reconocimiento de una presencia diferente que atraviesa los discursos, pero que es necesario reconocerle como tal en cada acción que realicemos, porque ese otro, esa otra de la diferencia es protagonista de esta historia de inclusión. Entonces, ¿por qué pensar incluir al otro en nuestras acciones? ¿Por qué no acordar estrategias y acciones que impliquen construir y deconstruir juntos, con ese, con esa, que desde los lugares hegemónicos y de poder, incluir a quien es diferente? Subyace el interés de normatizar para dominar y subalternizar. Desde los diferentes espacios sociales, educativos, culturales, laborales, busquemos construir historia desde las diferencias, para que las realidades se vuelvan más plurales y todos y todas seamos parte de construcciones colectivas. La posibilidad de diálogos para la construcción de este trabajo también se convirtió en un modo de reclamo reiterado de los y las sujetas. Aprender a leer y escribir, por lo que es necesario proponer espacios de aprendizaje colaborativo que posibiliten el desarrollo de diversos métodos pedagógicos que respondan a las particularidades de los y las estudiantes a la hora de aprender lectura y escritura. Los profundos diálogos habilitaron la posibilidad de coordinar trabajos colectivos con las y los jóvenes y adultos.
sus grupos de pares, familiares y referentes de sus comunidades, organizaciones sociales, sindicales, para dar a conocer, desarrollar talleres que habiliten los diálogos, debates para proponer estrategias de acceso a modos de educación inclusiva y plural, así como el aprendizaje de herramientas tecnológicas que posibilitan el acceso a conocimientos científicos de modo práctico, y al mismo tiempo se interprete la política pública educativa en clave de derechos humanos. En cuanto a la pista de prácticas formativas, en búsqueda de espacios de reconocimiento e igualitarios, o hablamos de reproducción cultural. En ella busqué pensar y analizar los espacios de prácticas cargados de mandatos sociales y marcados por cuestiones de género. Los mandatos sociales y de género parecen permear las propuestas educativas y también muchas de las escenas que se cuelan en los relatos, desde la idea de que el trabajo les hace ser útiles o ser alguien, servir para algo, hasta las propuestas de formación generizadas para las mujeres, orientadas a un saber hacer afines a lo supuesta y exclusivamente femenino. Y así cocina, panificación, peluquería, estética y cuidados de infancia, y para los varones actividades de huerta, granja, atención al público, administrativas. Los relatos dibujan deseos, también generizados, y allí, mediados por la idea de posibilidad e imposibilidad, tener mi casa y mis cosas, se mixturan con cuidar y ser independientes, formar una familia, una pareja, cuidar niños, hijos. Algún día, como algo que las familias e instituciones recuperan o silencian en la reproducción de imágenes de no adultez de las personas con discapacidad intelectual mental. El derecho al ejercicio de la sexualidad y a llevar adelante un embarazo como decisión propia en la cual inunda el deseo de ese hijo, esa hija por venir. Por ello, es importante derribar esas barreras que trasuntan en el imaginario acerca de la imposibilidad o incertidumbre de la responsabilidad en la maternidad de mujeres con discapacidad intelectual mental. Cada uno de los 10 relatos compuso una trama múltiple de imágenes cruzadas en torno a las experiencias de jóvenes que desean, imaginan, transitan y sueñan, que sufren porque no entienden muy bien los porqué de sus circunstancias. Por otro lado, viendo la importancia de las propuestas educativas en la formación de oficios en relación con la tecnología, rondan el imaginario de algunos ámbitos laborales que expresan quienes fueron entrevistados que la incorporación de personas con discapacidad mental e intelectual en puestos de trabajo suele no aceptarse, porque se fijan en las dificultades, más que en el conocimiento que tengan del manejo de máquinas. Insisten en nuestras conversaciones en la imperiosa necesidad que tanto las instituciones como las empresas se actualicen, se adapten. Expresan claramente sus perspectivas acerca del lugar de la tecnología en las actividades educativas y productivas. Dicen que son necesarias las adaptaciones. Esos espacios de aprendizaje que se convierten en lugares de acciones repetitivas y monótonas. Aún así, para los y las jóvenes entrevistados, son espacios en los cuales descubren satisfacción y reconocimiento en la tarea que realizan. Ante esta contradicción, propongo habilitar espacios de diálogo y escucha para la explicitación de sus deseos, compartiendo las experiencias que vivencian en el desarrollo de las prácticas formativas, para que puedan explicitar los modos de relaciones y vínculos con responsables de esos espacios. En esta misma línea de propuestas se visualiza la necesidad de habitar espacios y de habilitar espacios de conocimiento de los derechos individuales, sociales, políticos, civiles, laborales, así como sus correspondientes obligaciones. A los fines de esta presentación, voy a desplegar algunas precisiones conceptuales, solo algunas, ¿sí? Porque la tesis tiene muchas líneas conceptuales, pero simplemente
voy a quedarme, ¿sí?, con la pista analítica respecto del concepto de discapacidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de la historicidad y la polisemia de lo que implica el concepto de persona con discapacidad, ¿sí? Nominaciones que podemos advertirlas desde el campo académico, pero también políticas, ¿sí? Es un concepto que reconoce luchas históricas en el campo de la discapacidad y a su vez emerge como síntesis en el modelo social de discapacidad, ¿sí? Esto es una versión reformista y se ratifica como consenso en una herramienta jurídica fundamental, ¿sí?, que se plantea a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, simplemente esto para no obviar este concepto, sí decirles que a modo de interpretación y de posicionamiento teórico, las personas con discapacidad que yo entrevisté se posicionan desde esta perspectiva, ¿sí? Pero que al mismo tiempo en este trabajo, ¿sí?, y en las instituciones en las cuales me situé, ¿sí?, las personas con discapacidad son nominadas con nombres propios. Un detalle que tal vez no explicité en esta presentación, que es importante y relevante, estos 10 jóvenes pertenecen a 2 escuelas de educación integral, una es estatal en el departamento Paraná, y otra es la escuela de la cual yo soy representante legal, que es la Escuela de Capacitación Laboral, número 27, Elsa Obando. Para no detenerme por el tiempo que tenemos, ¿sí?, en esta cuestión teórica, quisiera plantearles también aquí, entonces a lo largo del trabajo que realicé, busqué develar y cuestionar estas persistencias, no solo en los imaginarios institucionales, sino también en aquellas personas que se involucran con las y los jóvenes como docentes, empleadores, inclusive entre mismos jóvenes, ¿sí?, y las mismas familias de estos jóvenes entrevistados. No puse el foco allí singularmente, pero advierto en mi tesis justamente ese interjuego que se da en las relaciones entre estas personas. También es importante considerar aquí el concepto de autonomía que trasunta en el deseo de las personas con discapacidad de las cuales entrevisté. Particularmente, en relación a este concepto de discapacidad y el concepto de autonomía, propongo también mirar particularmente, ¿sí?, el concepto de prácticas educativas formativas, que me permitió identificarla más como una categoría teórica que como un escenario de actuación mediado por la impronta de las políticas implementadas por los gobiernos, y que inicialmente se vinculó con el Organismo Internacional del Trabajo, y que de alguna manera se denominó, ¿sí?, esto de la inclusión laboral, comienza muy previamente a esta implementación del programa de aprendizaje profesional, ¿sí?, y de formación en el lugar de trabajos inclusivos para las personas con discapacidad. Estos programas propician la formación en el empleo y particularmente el aprendizaje profesional, considerando un modo eficaz de transferir competencias técnicas y preparar concretamente a jóvenes para el mercado de trabajo. Al mismo tiempo se entiende, ¿sí?, que empleadores se hacen de personal calificado y especializado acorde a los perfiles que se necesitan. Este es simplemente unas pequeñas nociones, ¿sí?, para poder percibir en pequeña medida lo que implica la cuestión de la inclusión, que no es solo la cuestión de la inclusión educativa, sino poder pensar las trayectorias educativas de las personas con discapacidad, que redundaría en esta cuestión como algo terminal en la inclusión laboral, ¿sí? Entonces, sé que el tiempo es breve, y por eso estoy obviando algunas cuestiones. Sí es importante decirles que en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad
si bien hay artículos que mencionan tanto la inclusión educativa como la inclusión laboral, bueno, en este momento en la Argentina es simplemente un espacio legal que de alguna manera habilita a estos espacios que no necesariamente son espacios logrados y conquistados, ¿sí? Me propuse mirar microscópicamente un mundo social, el mundo de las escuelas y las escuelas integrales, y sus propuestas de inclusión para los estudiantes que allí asisten. Es decir, bucear complejamente en una red de relaciones entre sujetos configurados por imaginarios que tensan ideas en torno a capaz, incapaz, incluible, inimcluible, posible e imposible, dependiente, independiente, entre otras acepciones. Fue un gran desafío moverme habilitando ese mundo, conocido, desconocido, ese espacio, mundo social, del que he sido parte. Como trabajadora social de un equipo técnico, como investigadora, pero también, sí, la oportunidad de analizar mi propia participación en el campo analizado. La dimensión ineludible es la dimensión ética, que fue una vigía permanente, por lo que considero que fui respetuosa de mis vínculos previos, de la confianza construida y de las apuestas y expectativas que este estudio generó en las demás personas de mi entorno. Hablar, conversar con jóvenes con discapacidad también resultó un desafío enorme, conmigo misma y también con otras personas. Los resabios del modelo médico nos habitan, aun cuando creemos haberlo superado, y construye dudas y sospechas sobre la posibilidad efectiva de conversar e inclusive sobre los mismos relatos. Cada uno de los entrevistados con los cuales conversé previamente, con el propósito de que fuese lo más llano y claro posible lo que allí íbamos a charlar, cuáles eran mis preocupaciones, mis búsquedas, y por qué su testimonio era importante para mí y para lo que estaba haciendo. Este consentimiento explícito, aunque no escrito, fue para mí un gesto de todos adultos, y por eso definí directamente con ellos y en sintonía con las prácticas institucionales de las dos escuelas. Dicho esto, quisiera presentarles narrativas, expresiones con idas y vueltas de estos 10 jóvenes que se dispusieron a dialogar conmigo en relación con los intereses de su vida, sus historias, sus sentires, sus deseos, sus proyectos en derredor de sus trayectorias escolares, la formación laboral y la concreción de experiencias de inclusión en distintos ámbitos. Podría decir que decidieron participar de esta experiencia y en muchos casos manifestaron su alegría por poder contar acerca de sí y lo que sueñan. Hubo, por supuesto, un encuadre institucional que los contuvo y generó el espacio de confianza para que esto sucediera. De hecho, con cada uno de ellos consensué día y hora. El pasado, presente y futuro se conjugan en sus narrativas, significando cada momento experimentado, cómo se han constituido y recreado los sentidos de sus propias acciones. En algunos, es enorme el esfuerzo por decir lo que han vivido en sus propios reconocimientos de sus capacidades, así como el reconocerse en sus situaciones de discapacidad o de dificultades para aprender. Han sido momentos emocionalmente fuertes, pero no por ello menos objetivos, en los cuales han expresado sus deseos de autonomía, de ayudar a otros, particularmente a sus madres, sus proyectos de vida y desafíos por lograrlo. Fueron tramando, tejiendo, cada una de sus perspectivas, de sus miradas, y al mismo tiempo se expresaban desentramando, destejiendo, para volver a tramar, a tejer sus propias historias desde sus propios deseos. Momentos en los cuales respetuosamente nos dimos los tiempos, silencios y distancias necesarias en el diálogo para facilitar el decir desde las propias construcciones de sentido, valiéndome de dos cuestiones, consentimiento y reconocimiento, ¿sí? Conversé con Osvaldo, con Quique, con Gaby, con Esperanza, con Ignacio, Federico, Yamila, Nadia, Ana y Mía.
Las entrevistas, los relatos que construimos en estas conversaciones, a veces más dinámica y a veces más tímida, me posibilitaron, junto a lo que pude reconstruir de los legados, la composición de biogramas y sí mismos que buscan dar cuenta de la singularidad de cada uno de los jóvenes participantes. Hablar en primera persona ha sido un reto para muchos. En discapacidad hay mucho de ser hablados por otros, familias, profesionales, maestras, con las mejores intenciones. Muchas veces se suplanta ese decir, que claramente es en los propios términos, tiempos y ritmos. Ejercitar la escucha atenta, abierta, y leer las corporalidades de ese decir me resultó difícil y fascinante. Muchos y muchas en sus decires reproducen lo que han escuchado decir y decirles. Así hablan de capacidades o dificultades, un poco haciéndose cargo o un poco reproduciendo, y así escuchamos nominarse como capaz o incapaz, de y con dificultades para aprender como un destino marcado. En sus palabras están sus deseos de ser alguien, salirse de casa o quedarse y ayudar a la familia, ponerse una peluquería, una panadería, comprarle algo a alguien querido, la autonomía de decidir qué hacer y también de reclamar, de ayudar a otros y a otras, particularmente a sus madres, imaginar sus proyectos de vida y los desafíos para lograrlos. Poner en escena esos decires que repiquen, que repliquen y potencien las mudanzas necesarias que los y las jóvenes reclaman, pero también ofrecer los reconocimientos amorosos de las figuras que ellos recuperan, sus amistades, sus docentes, sus madres, como todas las relaciones intersubjetivas, pensarlas en sus claroscuros. Consideramos modestamente que ese aporte es uno de los más sustantivos partes de este trabajo. Si bien no busqué tensar retóricas y realidad, en estas situaciones se hace vívida la idea de las distancias entre lo postulado por las políticas y los programas y su carnadura en las realidades institucionales y en las prácticas cotidianas. Destaco así lo que me llevó en torno a la inclusión de las personas con discapacidad y la vieja y vigente expresión del decir al hacer hay un gran trecho. Los aprendizajes en relación con las propuestas educativas y sus limitaciones, la cuestión de las condiciones en la formación laboral como modalidad de las políticas públicas en educación, la brecha entre las prácticas educativas formativas y las propuestas efectivas de inclusión como promesa incumplida que se intenta saldar de las políticas públicas con diferentes programas. Los relatos me permiten potenciar aquellas pistas con relación al valor del reconocimiento de otros, de otras, que te valoren en la experiencia, y que esa valorización sí pueda recibir su retribución. Estos relatos, en muchos momentos, expresan dolorosamente sus transitares en diversos espacios institucionales y laborales, cosas que no gustaron, sensaciones de malestar o desagrado. Por momentos pareciera sostenerse una suerte de denuncia sobre lo que se hace en nombre de la inclusión, como un discurso que se habla y se dice mucho, como una expresión política en ciertos espacios y momentos, pero que no se puede visualizar ni efectivizar en forma cotidiana. Retomo a Osvaldo, que aunque hoy no recibe ninguna retribución económica por lo que realiza, expresa en distintos momentos que le gustaría que eso cambie en el futuro. Es interesante ver cómo en su visión el que ayuda a otros es él. Yo los estoy ayudando a ellos, aun cuando reconoce que en ese mientras ayudo aprendo, pero también desea que eso cambie. Más adelante sería bueno que me paguen. Lo que expresa Osvaldo aparece en otros relatos, sienten que realizan algo que les da alegría y lo ven como positivo para ellos y los demás, pero debería ser valorado en términos de reconocimiento y de reconocimiento económico. También en Quique aparece esta idea en una suerte de diagnóstico de lo que considera la realidad en la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Las empresas no quieren recibir a personas como nosotros. Es muy caro, ya que les cuesta dinero tener que adaptar todo. Y también, en términos de cuestión educativa, manifiesta: me hubiese gustado ir a la universidad. Me sentí realmente conmovida e interpelada. La universidad es solo para aquellos que tienen grandes títulos, dice Quique, pero no para las personas como yo, que tienen dificultades para comprender. Imagínate yo en la universidad, dice, con lo criticón que soy. Para Quique, que ciertas cosas cambien y haya oportunidades, es una imagen lejana, difícil. Hay que tener algunas condiciones de conocimiento, de accesibilidad, de vinculaciones, afirma. Y nos cuenta: he presentado muchos currículum, pero nunca me llegó nada. Lo que dirían en los libros o en las revistas: sí, te llamo, pero nada. Afirma con mucha seguridad que hablan mucho de inclusión o de integración, pero no se nota mucho eso. Faltan contactos, dice. El juego de las oportunidades juega en las mismas reglas de la lógica del capital social. Tener contactos, repite. Me vuelve a la mente la frase, siempre vigente, de Eduardo Joly: por el derecho a ser explotados. Esta sensación de ser desechados de antemano también aparece en Gaby. Pienso que a veces, tal vez algunas personas no nos acepten por cómo somos, que no me acepten y no me llamen, dice Gaby. Me gustaría que alguien me llame para algo y no puedo más que conmoverme con la idea que deja picando. Nunca nadie me ha llamado para algo, pero me gustaría. Ser llamado, ser necesitado, ser solicitado, ser esperado, ser requerido, es una enorme interpelación a la subjetivación. Que alguien alguna vez nos llame para algo, ser alguien a quien llamar. Este sentimiento es experimentado con dolor. Habita también en Nadia, en Mía, en Yamila, en Ana, en Federico, en Ignacio. Pero como todo, también hay otros relatos, lo de conseguir, la de los pequeños logros que son vividos con mucha alegría y entusiasmo. Y así Esperanza nos cuenta, emocionada: conseguí quedarme en ese lugar. Nunca pensé que iría a tener un trabajo fijo. Nos emocionamos hasta las lágrimas. Esperanza está orgullosa de sí misma. Otro logro más, junto con la terminación y certificación de la escuela primaria. Otra oportunidad en esta carrera diaria de ser reconocida. Hemos abordado la cuestión de su trayectoria educativa, formación en el trabajo y la inclusión, en sintonía con la idea de los derechos y del derecho a tener derechos, a poder cumplir las expectativas y los deseos, ser llamado, sentirse parte, el reconocimiento y el reconocimiento económico, estar preparados, poder estudiar, ser bienvenidos y bienvenidas en distintos lugares, construirse un lugar y ayudar, lograrlo, que las puertas se abran más allá de los contactos y las dificultades, estar con otros, con otras, aprender, tener lo mío, tener lo propio. Podríamos enumerar muchas más ideas que se vuelven demandas, reclamos, gritos e interpelaciones para las instituciones y también para la sociedad en su conjunto. Sabemos que aún existiendo las condiciones y los marcos legales, la exclusión y discriminación de las personas en situación de discapacidad
es persistente, ya que muchas veces quienes se encuentran en lugares de tomas de decisiones para las convocatorias en las coberturas de puestos de trabajo, no se hacen cargo de esto, ni mucho menos de realizar entrecruzamientos de vacantes en organismos estatales que pueden emplear personas con discapacidad intelectual mental. Para Yamila, aprender un oficio es aprender para el futuro. El día de mañana te puede servir para hacer algo en tu casa o también en otros lados. Y esta idea se repite como deseo y también como mandato. Me ha dejado mucho, mucho. Y me ha dejado pensando, sobre todo la palabra servir, para algo, ser útil o no serlo, como una cuestión que siempre sobrevuela cuando se hace referencia a las personas con discapacidad. La continua demanda de mostrar y demostrar su valía, valerse en el derecho a estar ahí, existir, ser parte. Y aquí se patentiza la persistencia y la resistencia del modelo de prescindencia de la discapacidad como tragedia de la deshumanización. En varias conversaciones se puede visibilizar que hay una demanda, y allí insisto, respecto de aprendizajes ineludibles, como lo es leer y escribir, aprender a leer y escribir. Y pareciera una obviedad para una institución educativa, pero no lo es. Y aquí hay un gran cuestionamiento hacia nosotros, hacia nosotras, a quienes estamos allí como profesionales, como docentes, como Estado, para que asumamos el compromiso de generar todos aquellos ajustes razonables que propicien esa alfabetización como derecho. Las ideas de tener una dificultad, un coso, un problema para aprender, rondan y aparecen en los relatos como caracterizaciones propias, o tal vez aprendidas, pero también las imágenes de quienes frente a esas características singularísimas les esperaron, atendieron, cuidaron, como Ignacio, que dice recordar a un maestro que le enseñó lo que sabe con paciencia. Para cerrar, les propongo realizar encuentros con las familias, con los jóvenes, para dialogar y reflexionar acerca de las expectativas, de los deseos que tienen en relación con la inclusión social, educativa, laboral y del desarrollo de sus vidas como sujetos independientes, ya que se visualizó de modo relevante la necesidad de trabajar reflexivamente con cada uno de los entrevistados, las familias, profesionales, implicados en la construcción subjetiva respecto de la inclusión, la autonomía, para que se comprenda no solo como un logro que implica la libertad para la toma de decisiones o la realización de actividades de modo individual. Es en este sentido, entiendo que este trabajo también aporta nuevas miradas a esa distancia y quizás acerca algunas pistas para transformar. Que ojalá así sea. Gracias, Sandra. Para pensar, tenemos algunas preguntas que vamos a ir leyendo. ¿Cuál es el ingrediente clave de un sistema educativo inclusivo? ¿Cuál es el ingrediente clave para un sistema educativo inclusivo? Bien. Voy a responder un poco desde mi trayectoria y tal cual como fui diciendo también en la presentación y parte también de este trabajo que he realizado. Entiendo que en principio es una apertura personal, ¿sí? Y por otro lado, una apertura colectiva, ¿sí? Porque no es un trabajo individual
sino que, como yo insisto aquí, es un trabajo colectivo, con otros, con otras, con las mismas personas con discapacidad. Creo que es importante la apertura a la escucha, al diálogo, como también lo manifiesto en esta presentación. Y una cuestión también muy clara de sinceridad con uno mismo, ¿sí? Y con las personas con las cuales uno trabaja. Y esto es una construcción permanente, ¿no? No tenerle miedo a esto de interpelar lo que uno recibe, ¿sí? Como método, y como también como método de conocimiento, ¿no? Pero también esto, no tener miedo a preguntar los propios saberes, ¿no? Porque creo que se trata de eso, cuestionarnos y cuestionar, ¿no? Y abrirnos a la recepción de otros, porque yo entiendo que muchas veces sucede que, como me pasó a mí, porque yo por eso me parecía tan importante y toda la tesis me posiciono no como una cuestión autorreferencial, sino que sea como una cuestión de mirada, que aún yo estando en el campo durante mucho tiempo, no podía hacer esta apertura a la escucha de las personas con discapacidad. Y cuando rompí esa estructura, a no tener miedo al conocimiento que tenía y que podía posibilitarme a nuevo conocimiento, bueno, se dio toda esta apertura, ¿no? De encontrarme con las personas con discapacidad y poder escucharlas y poder tomar su palabra, ¿no? Que inclusive cuando presenté la tesis, también tuve el cuestionamiento, y por eso yo lo digo también allí, pareciera que el valor de la voz y de la palabra de la persona con discapacidad, y sobre todo cuando hablamos de una persona con discapacidad intelectual o mental, fuese una palabra desvalorizada, ¿sí? Fuese una palabra que no tuviera fundamento, y por eso yo digo, pareciera que lo dejamos transitando la niñez, aunque sean personas que tengan 20, 30, 40 años, dejamos que sigan transitando la niñez. Y en realidad es no tener miedo a posicionarlos y dejarlos transitar la adultez, ¿no? Por eso me parece importante que, y creo también, ¿no? Lo que decía el doctor Álvarez al principio, no es que la persona con discapacidad yo tengo que incluirla, ¿no? Él lo dice en su lugar de familia, sino que yo me tuve que incluir ahí. Entonces, si la persona con discapacidad está en este mundo social, ¿por qué nuestra cuestión es preocuparnos por incluirlas en nuestros ámbitos cuando están ahí? Y en realidad es una tarea que tenemos que darnos de abrirnos, ¿no? a escuchar, a mirar y a interactuar con la persona. Por eso planteo mucho la cuestión del deseo, de la escucha, de la apertura, del mirar, ¿no? Del mirar y mirarnos. Porque, digo, también estamos en un sistema que podemos plantearlo como un sistema perverso. ¿Quiénes son y quiénes somos las personas normales? ¿Y por qué aspiramos a que las personas con discapacidad sean normales cuando tienen esta condición y se reconocen en esta condición, ¿no? Entonces me parece que, para no ser más extensa, y espero haber respondido, tal vez no irnos a un ideal, ¿sí? Porque tendemos a ese ideal, sí ir a lo concreto, al diario, al cotidiano, de nuestras pequeñas prácticas que incluyan, ¿no? Por eso hablo de la escucha cotidiana, del mirarnos cotidiano, del deseo cotidiano, de la apertura cotidiana, ¿no? Bien, y un poco sería también trasladado a esta respuesta al mundo laboral empresarial, ¿no? Acá la pregunta es cuáles son las principales barreras
en el mundo laboral empresarial lo que ven la discapacidad por lo que cuesta incluir. A lo mejor también son estas mismas actitudes que plantea Sandra en un sistema educativo inclusivo. Sí, sí, yo entiendo que hay representaciones, y hay representaciones sociales respecto de las personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Y la primera cuestión que aparece es el miedo a vincularse, a no saber cómo actuar, al no saber cómo responder, al no tener las herramientas para poder responder ante la persona con discapacidad, ¿no? Y en realidad entiendo que es romper este miedo que tenemos a encontrarnos con ese otro que es diferente, ¿no? Por eso yo digo, hacernos partícipes de las diferencias, que las diferencias hagan nuestro día a día. Somos diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a hacer esta tarea? Esto que dice Quique, ¿no? No incluyen, no nos incluyen porque tienen miedo nos tienen miedo, no piensan en nosotros. ¿O por qué? O porque tienen miedo, o porque les cuesta mucho económicamente hacer las adaptaciones. Pero si uno lo pone mucho más allá de lo económico, es esto, ¿no? Lo conductual, el modo de estar, el modo de vincularnos con quien sea diferente, el modo de aceptar a ese otro o a esa otra que es distinta y es diferente, ¿no? ¿El temor está en las familias también para acompañarlos en la discapacidad? Por lo que yo he transitado, también como familia de una persona con discapacidad, pero también desde lo profesional, está la cuestión de mucho temor en la vinculación, inclusive en una época que pareciera una época lejana, que no es tan así, porque yo me sigo encontrando con situaciones similares, personas que no quieren salir, ¿sí? No quieren salir por la mirada de ese otro hacia la persona con discapacidad, ¿no? Por cómo respondemos desde la vereda de enfrente hacia la persona con discapacidad, ¿no? Entonces me parece que está bueno, por eso digo, propongo encuentros, también sé que es muy difícil, también sé que hay que disponer de tiempos que muchas veces no los tenemos porque urgen otras cuestiones, pero sí que es necesaria este planteo de encontrarnos, ¿no? De disponer de tiempos para el encuentro, ¿no? Pero sí está el miedo, la mirada del otro, ¿sí? Bloquea, obstaculiza, ¿no? A la integración, a la inclusión, ¿sí? Entonces me parece que en este sentido es importante primero romper estructuras. Para romper barreras es necesario romper estructuras, ¿sí? Y eso nos posibilitará seguramente habilitar otras cuestiones, otros modos de ver, otras perspectivas, ¿no? Recuerdo que en una oportunidad, les cuento así rápidamente, en la ciudad de Villaguay, se buscó hacer modificaciones en la estructura para el acceso de las personas con discapacidad a lo que es el Colegio Nacional, que tenía grandes escalinatas, a la misma municipalidad, y hubo una gran revuelta en la ciudad, inclusive solicitadas al municipio, porque no se quería, muchos grupos sociales no querían que estas escalinatas se removieran porque hablaban de mármol histórico y que iban a ser desechados de la estructura edilicia, ¿no? Y realmente nos movimos con nuestra escuela allí en Villaguay, con grupos de personas con discapacidad y familiares, y logramos justificar que valía mucho más la posibilidad
de estas barreras arquitectónicas, ¿sí? Romper estas barreras arquitectónicas para posibilitar el acceso a las personas con discapacidad como derecho a hacer sus propios trámites, pero que además no solo era para las personas con discapacidad, sino hablábamos de personas adultas mayores que no podían acceder a las escalinatas. Digo, a veces nos limitamos a las personas con discapacidad y en realidad es importante hablar de derechos que habilitan otros derechos, no solo a las personas con discapacidad, sino a otras personas, ¿no? Entonces me parece que es relevante poder acompañar a las familias, poder acompañar a las personas con discapacidad. Hoy hablamos mucho de sistemas de apoyo, ¿sí? Y es importante concretar estos sistemas de apoyo que habiliten a las personas con discapacidad Claro. a estar en espacios y lugares. Todavía estamos en camino, ¿no? Nos falta bastante también. Bueno, acá algunos padres mencionan las dificultades que han tenido con la escuela, como a veces barreras en relación a la higiene y la seguridad, es más fuerte que el hecho bueno, cuando nadie la puede acompañar de su casa, en este caso una hija con dificultades motrices, si no va con un acompañante y los padres no pueden acompañarla, no puede ir a la escuela, no puede ingresar. Eso es una dificultad que plantea a algunos padres. Sí. Otro tema en relación a, bueno, a la trayectoria escolar que hizo su hijo con, bueno, una resolución anterior, que ahora cambió, lo sacaron del aula en algunas materias y esa situación lo afectó psicológicamente. Bueno, es como que hay también dificultades a veces en el desconocimiento o en la puesta en práctica de estas concreciones, ¿no? Sí, tal cual. Sí, yo insisto mucho en esto, que tenemos en este momento un gran abanico de legislación, ¿sí? De leyes, de normativas, ¿sí? Y que muchas veces se desconocen. Entonces, sí es importante poder trabajar esta cuestión legislativa y que no solamente en el ámbito educativo, sino en los diferentes ámbitos posibilitadoras de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, me parece que esto es relevante hacerlo conocer, hacerlo saber, y que por más que, digo, yo he trabajado siempre con personas con discapacidad que no tienen acceso a obras sociales. La gran mayoría de mis intervenciones han tenido que ver con personas con discapacidad de muy escasos recursos. Pues eso no es un impedimento para que haya modos de acompañamientos en el aula, si la persona con discapacidad lo necesita, ¿sí? Hay legislación, modos de garantizar estos acompañamientos en el ámbito educativo, ¿no? Así como acompañar trayectorias también lo tiene, ¿sí? Por eso digo, no me parece que sea una cuestión a quedarnos quietos, quietas. Yo insisto mucho en esto de reclamar, de demandar y de buscar justamente respuestas, porque hoy, insisto, desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en adelante, hay un abanico importantísimo de legislación y de normativas que avalan las inclusiones digamos, educativas, como lo que es las integraciones o inclusiones laborales, ¿sí? El tema es, y por eso insisto, y también algo que tal vez no lo dije, un compromiso que yo he hecho con las personas con discapacidad con las cuales entrevisté, es poder divulgar esto que ellos dicen, que ellas dicen, ¿sí? Porque es un derecho que tal vez pueda, promulgarse en diferentes lugares, ¿sí? Y no, si bien nos falta mucho, que insisto en esto, es necesario hacerlo saber, ¿sí? Porque los derechos están y hay que hacerlos cumplir. Es simplemente eso.
Perfecto. Y ahí estamos, en camino de dar a conocer estos derechos y formas concretas de llegar a que sea posible, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Agradecemos tu aporte enormemente.